Bueno, muy buenas tardes a todos los miembros de la comunidad. La idea de la hipótesis de hoy tiene que ver con intentar explicar, sin que esto sea de forma acabada, cuáles son las principales causas de la inflación en la Argentina y cuáles pueden llegar a ser las posibles soluciones en este aspecto. Así que vamos a compartir pantalla y vamos a ver un poco de qué se trata esto y intentar entender de por qué vivimos con inflación en la Argentina. Bien, como les decía, lo primero que hay que analizar es la historia, ¿no? Un poco, pensando un poco en la historia, qué fue lo que pasó con cada uno de los gobiernos a lo largo de la historia en la Argentina. Y si uno mira en los últimos 70 años, puede observar que tuvimos procesos inflacionarios todos agresivos, siempre por arriba del 10, 15, 20%, la mayoría de ellos, pero en algunos casos por arriba del 100%, como en estos casos que marcamos acá, ¿no? La inflación acumulada en estos años, promedio, la inflación promedio en cada uno de los años, es la que está publicada en esta infografía, como para que vamos a entender cómo le fue a cada presidente con la inflación, ¿no? En el caso de Macri falta el año 2019, que le da un poco más arriba del 40%, pero siempre estuvimos por arriba del 25, del 30 y en algunos casos con procesos de hiperinflación muy, muy importantes. La primera causa que identificamos y que todos mencionan es la impresión de billetes, ¿no? La emisión monetaria. Obviamente la maquinita, como todos la conocemos, la impresión de billetes para cubrir el déficit fiscal. La Argentina tiene déficit fiscal crónico y tiene emisión de billetes de manera constante y siempre decimos que no se puede emitir en el aire. Muchas veces, a veces hay que emitir porque el PBI crece y hay que adaptar los nuevos medios de pagos a ese crecimiento del PBI, pero muchísimas veces estamos emitiendo para financiar el déficit fiscal y esto genera inflación. Bueno, ¿cómo traté de explicárselos a mis hijos esto? Jugando un juego que es el Monopoly. A ellos les gusta jugar mucho el Monopoly. En el juego se parte con 1.500 pesos y cada vuelta que uno da al Monopoly se les da a cada participante que pegue la vuelta 200 pesos. Decidí imprimir el doble de billetes en el juego y después de cada vuelta les daba 400 a cada jugador y en el inicio no les di 1.500, les di 3.000. Entonces, luego de cada vuelta les daba 1.500 de nuevo, 1.500 de nuevo a cada jugador y 400 por la vuelta. Lo que trataba de simular era 1.500 de emisión, 400 de crecimiento del PBI y al cabo de la tercera vuelta, por Plaza Par, que costaba en papeles 350 pesos, se llegó a pagar 800 pesos. Bueno, sobraban billetes. Así de simple les propuse entender esta cuestión. ¿Cómo se resuelve esto? Ordenando las cuentas del Estado y reduciendo gradualmente el déficit fiscal. No hay otra cuestión. Si no ordenamos las cuentas del Estado es muy difícil que podamos resolver esta cuestión, ¿no? Otro de los pilares que tenemos en lo que tiene que ver con la inflación es la estructura productiva no desarrollada. ¿Qué es esto? Bueno, esto es típico del subdesarrollo, de los países que no tienen una estructura productiva sólida. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando la economía crece sostenidamente, se dispara la demanda rápido. Y la producción no se puede disparar a la misma velocidad y empieza a trabajar a plena capacidad. Podríamos decir que la demanda es un auto que va a 150 kilómetros y la capacidad productiva va a 100 kilómetros por hora. Entonces, esa diferencia es una diferencia que presiona sobre los precios rápidamente. Y el empresario tiene una disyuntiva. Si amplía su producción, para lo cual tiene que tomar más personal, ampliar el galpón, comprar más maquinaria, en definitiva, invertir, o en su defecto, aumentar precios. ¿Y cuál es el problema que tenemos? No solo el empresario necesita créditos para ampliar su producción, necesita entender que la realidad económica de crecimiento es sostenible y que en 2 o 3 años el país no pega un banquinazo y rompe todo. Entonces necesita certeza para poder ampliar su producción, porque el empresario está acostumbrado a lo que pasa en la Argentina, en que 2 o 3 años buenos, después una crisis. Entonces, yo siempre digo que los planes de inversión de los empresarios están adaptados a la realidad económica del país, que va de cambio en cambio constante. Entonces los empresarios siempre van con un pie en el freno
de manera constante con la sensación de que van a chocar en todo el tiempo. Entonces, es muy difícil pedirle también al empresario que una vez que el país crece, automáticamente invierta. Espera, analiza, mira, va mirando por el retrovisor, va pisando el freno y va viendo cuándo viene la próxima crisis, que es lo primero que tiene en mente, porque la Argentina, lamentablemente, ha vivido una enorme cantidad de crisis económicas a lo largo de su historia, y esto juega muy en contra. La estructura productiva, comercial, oligopólica y concentrada, oferta limitada, oferentes limitados, demanda importante, ahí tenemos un problema. La conocida historia de los formadores de precios, tanto en la cadena productiva como en la cadena de comercialización. Entonces, ¿cuál es el desafío acá? El desafío acá es crear canales, tanto en cadenas de producción, cadenas de comercialización, que puedan permitir que los sectores estratégicos se puedan desarrollar y acercar a los productores y a los consumidores con canales que sean efectivos. Acá hay que trabajar mucho en el estudio de las estructuras productivas para analizar a dónde hay que poner el dinero y los esfuerzos para desarrollarlas, ¿no? Y romper con esa estructura oligopólica. Este es un trabajo de Mario Rapoport, que es fabuloso. En el año 2010 publicó esta estructura productiva oligopólica y concentrada, ¿no? Y comercial. Fíjense que, como en el cuadrito acá, entre paréntesis, está, esta es la cuota de mercado que posee cada una de las empresas. Acá 2 empresas poseen el 73%, 2 empresas poseen el 77%, 2 empresas el 84% y así sucesivamente. Me pareció interesante como para traerlo a esta discusión. Estructura de exportaciones limitada. Esto es muy importante. Fíjense, ese dibujo es fabuloso. Exportaciones el barquito, importaciones enorme. Bueno, la famosa restricción externa. El país crece, como pasa cuando crece y la demanda supera la oferta. Acá pasa lo mismo. El país crece, demanda insumos, partes, componentes importados para producir bienes que después se venden en el mercado interno. Esto produce desequilibrio en la balanza comercial de manera constante porque importamos más de lo que exportamos. Nos empezamos a quedar sin dólares forzando una devaluación que después produce aumento de precios internos. Además del trasfondo de precios relativos, que esta no es una cuestión menor, exportamos alimentos y productos con bajo contenido tecnológico e importamos muchísimos productos con alto contenido tecnológico y con alto valor agregado. Entonces acá yo siempre pongo el ejemplo, 2 toneladas de sojas, producir, cosechar, exportar 2 toneladas de soja para poder importar un iPhone. Entonces acá hay desequilibrios brutales y a veces son 3 toneladas de soja, dependiendo el precio internacional. Entonces acá hay que hacer un trabajo intergeneracional estratégico para pensar cómo desarrollar nuestra estructura de exportaciones con alto contenido de valor agregado e intentar entender cómo hacer para incorporarnos en los nuevos cambios tecnológicos que está teniendo el mundo, que son realmente exponenciales. Y para esto hay que pensar en cómo modificar nuestra matriz educativa. Eso es clave. La puja distributiva, la pelea por el PBI, esto es yo aumento, yo también te aumento, yo también te aumento, en un país que tiene una experiencia inflacionaria como la Argentina. Es brutal esto. ¿Por qué? Porque una vez que se desencadena el proceso inflacionario, empezamos a tener tensiones en todos los segmentos. Supongamos que tenemos una economía con 100 pesos. Partida inicial, 20 pesos es de la industria, 20 del comercio, 30 de los servicios y 30 de los salarios. Al año siguiente no creció el PBI, tenemos 150. ¿Por qué? Porque tuvimos 100 pesos iniciales más 50 de inflación. El PBI total nominal es 150. En teoría deberíamos tener 30 para la industria, 30 para el comercio, 45 para los salarios y 45 para los servicios. Pero nada de eso pasa. ¿Saben por qué? Porque el poder de trasladar a precios es completamente distinto en cada uno de los sectores y quizás te encontrás al año siguiente con un equilibrio de 50 para la industria, 30 para el comercio, 40 para los servicios y 30 para los salarios que están frisados. Entonces, esta situación y esta puja distributiva ocurre, es real, y es tan real que la etapa de 1990, la etapa del menemismo, y la famosa ley de convertibilidad que prohibía emitir dinero a menos que ingresen más reservas en el Banco Central,
también tenía otro elemento que era determinante. No se podían aumentar salarios, porque obviamente Cavallo también entendía que la puja distributiva es un elemento determinante en el proceso inflacionario. No solo la emisión, sino la puja distributiva. Y entonces en ese momento decidió frizar y planchar durante toda una década los salarios, que terminó en una situación de crisis social brutal, porque realmente fue una locura. Desajuste del tipo de cambio, esta es inflación por inflación. ¿Por qué? Porque el problema que tenemos es que la inflación se acelera porque la inflación nos quita competitividad. Fíjense esto, la inflación sin movimientos en el dólar nos va licuando la competitividad, nos va bajando el tipo de cambio real multilateral, ese que mide la competitividad del país, y los precios internos suben y nos obliga a devaluar de nuevo porque nos encarecemos para el resto del mundo y los productos del resto del mundo se abaratan para nosotros y empezamos a importar cada vez más. Fíjense que es una situación, yo le digo, esto es una doble Nelson, ¿no? Nuestros productos se encarecen en términos de dólares y los importados se abaratan. Nos quita competitividad, después todo el mundo se va de vacaciones a Brasil porque está regalado, la balanza comercial empieza a hacer agua por todos los costados y te quedas sin dólares. Entonces, consecuencia, devaluamos rápidamente para resolver este problema y tenemos un reguero de pólvora de nuevo en los precios. No entendemos que el camino que tenemos que hacer es hacer obras de infraestructuras para que bajen los costos operativos y pensar en el largo plazo. Y otro de los aspectos que es fundamental en esta cuestión es la cultura de expectativas inflacionarias arraigadas. Un país que viene con 70 años de inflación, con procesos de hiperinflación, obviamente, países como el nuestro viven con expectativas de inflación de una manera constante. Entonces, cuando los guarismos del IPC superan el 40%, el comerciante y el industrial no define ya precios por costos más rentabilidad. Lo hace directamente por el costo de reposición. ¿Cuánto me va a costar reponer el stock? ¿Podré reponer el stock? Porque ya saben lo que significa no poder recomprar el stock vendido. Entonces, si tengo 50 de costos y vendo a 100, voy a reponer el mismo producto a 110, es inviable. Es inviable. O incluso reponiéndolo a 90, me comió toda la ganancia el proceso inflacionario. Ni hablar cuando tenemos 8 tipos de dólares y una brecha del 100%. En consecuencia, la idea de este video es exponer algunas de las causas, no son todas, que tiene el proceso inflacionario en Argentina y empezar a pensar cómo podemos resolverlo. ¿Cómo podemos resolver? Acá juegan los controles de precios, acá juegan un montón de elementos, pero siempre el problema de la Argentina es que jugamos con una sola herramienta. Siempre buscamos una herramienta aislada y no abordar todas las causas al mismo tiempo con una estrategia de abordaje conjunta para tratar de resolver la inflación. O aplicamos controles de precios, o tratamos de contener el dólar, o tratamos de desarrollar la estructura productiva, o tratamos de desarrollar, pero no hacemos nunca todas las cosas al mismo tiempo. Y en consecuencia, al no abordarlo de una perspectiva integral, porque ni siquiera nos ponemos de acuerdo de cuáles son las causas de la inflación, no podemos resolver el problema. Ese es el gran inconveniente que tiene nuestro país. No abordar todas las temáticas de inflación al mismo tiempo y esperar el largo plazo para que tengamos los frutos de ese trabajo. No sabemos trabajar a largo plazo porque se impone siempre, lamentablemente, la necesidad política por sobre la estrategia económica. Hacer un trabajo de abordaje conjunto de todas estas variables requiere de mucho tiempo para ver esos resultados. Y como requiere de mucho tiempo para ver esos resultados y las elecciones imponen un ritmo cada 2 años, terminamos resolviendo siempre el problema por lo más fácil. Si logramos contener la inflación en un tiempo, sacamos la foto y lo usamos para una elección. Pero no trabajamos en las causas profundas porque para eso requiere muchísimo tiempo y un trabajo coordinado de largo plazo. Esta es la hipótesis de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima.